¿Qué tal, amigos de YouTube? Y bueno, terminado este ciclo de vídeos sobre la Sábana Santa, que por supuesto os animo a ver si no lo habéis visto todavía, me gustaría seguir buceando en el archivo del misterio para encontrarnos con uno de los grandes enigmas del océano, un secreto que ha guardado muchos años este océano, este Atlántico Norte, y por supuesto os estoy hablando del buque de los sueños, del Titanic, el transatlántico más célebre de toda la historia de la náutica. Y he de confesaros, a mí este tema me apasiona. Llevo muchísimos años viendo paso a paso, viendo cada documental que ha surgido, intentando hacerme una idea de lo que pudo haber pasado aquella fatídica noche de abril del año 1912. Sinceramente os digo que a día de hoy sigue embrujándome. Es un tema hipnótico, es como un canto de sirena que a muchos no nos deja dormir. Y es que de verdad, si tuviera que hacer un vídeo en exclusiva hablando del Titanic, probablemente duraría horas y horas, porque es mucha la información que he recopilado durante años y me he interesado muchísimo por investigar lo que pudo haber pasado aquella noche fatídica del mes de abril, aquella noche de aguas mansas en la que muchos testigos dijeron sentir como si el barco chocara contra un gran edificio de muchas plantas, una gran masa gris, que después pudieron comprobar se trataba de un iceberg que selló la sentencia de muerte de este buque de los sueños. Es por ello que hoy vamos a hacer un pequeño repaso a través de las leyendas y los mitos más célebres que se han vertido sobre este barco. Y empezamos, por ejemplo, con uno de ellos que se refiere a su construcción. Se decía que se oían golpes cuando se estaba construyendo el doble fondo del barco. Y es que algunos aseguraron que debido a la prisa que se dieron muchos obreros en continuar el trabajo, algunos de ellos podían haber quedado emparedados o atrapados en algunas placas de hierro, y esos golpes podían ser los de estos obreros intentando salir. Sin embargo, os digo, esto que os voy a contar a mí me parece algo asombroso. Quizá podía atribuirse casi a Nostradamus, porque me parece que se trata directamente de una profecía. Os estoy hablando de una novela que se escribió en el año 1896 y que fue publicada, Futility, por Morgan Robertson, en la que se narra la historia del hundimiento de un barco llamado Titán. Y lo mejor de todo es que coincide no solo en el nombre con el Titanic, sino con la capacidad y la eslora que tenía este barco, los metros de eslora, y narra también la tragedia que sufrió debido a la poca capacidad de botes salvavidas. Muchos estudiosos del tema aseguran que el Titanic, si hubiera tenido la cantidad de botes salvavidas necesaria para poder subir a todo el mundo, a día de hoy no sería más que, bueno, algo importante a nivel histórico, pero no se trataría de una de las grandes tragedias marítimas. Entonces, bueno, es curioso que en este barco, en este Titán de este escritor, también se produjera el mismo error humano. Otro misterio y otra leyenda que tiene que ver con el Titanic es el SOS fantasma, como le llaman. Y os digo, el 15 de abril de 1972, Lloyd Dempter, radiotelegrafista del crucero estadounidense Theodore Roosevelt, recibió un mensaje de SOS. Hasta aquí todo normal. Lo increíble fue cuando se dio cuenta de que el barco que estaba solicitando ayuda se llamaba Titanic. Este hombre tuvo ocasión de investigar por su cuenta y descubrió que estos mensajes de SOS se recibían cada 6 años. El primero de ellos fue en 1924. Después de hacer este descubrimiento, este hombre acabó sus días en un manicomio. La historia no queda ahí. Os digo, en el año 1996, un buque llamado Quebec recibió un nuevo mensaje de SOS de un barco llamado Titanic. Y os digo, la historia que os voy a narrar a continuación pone los pelos de punta. Es muy misteriosa porque el día 24 de septiembre de 1990, a unos 340 kilómetros de la costa suroeste de Islandia, se encontró a una joven de unos 29 años que decía ser Annie Coates y que preguntaba por el resto de los pasajeros del Titanic.
¿Cómo os quedáis? Es impresionante. Se hicieron investigaciones e intentaron descubrir de quién se trataba. Esta chica la tomaron obviamente por loca y después se descubrió que esta muchacha había existido, que ese nombre que le daba a la chica era real. Y curiosamente esta chica llevaba ropas que podían ser de otra época. Pero es que lo mejor de todo es que el 9 de agosto de 1991, en el mismo lugar, se encontró a otro hombre ataviado con el uniforme de la White Star Line y que también preguntaba, este hombre de avanzada edad, por el resto de pasajeros, por el resto de la tripulación del Titanic. Bueno, y es que sobre el personaje de John Smith, el capitán del Titanic, que fue visto por última vez en el puente de mando antes de que se hundiera el barco, se han vertido muchos ríos de tinta. De hecho, en la casa donde vivió, que estaba puesta a la venta, la casera decía que lo vio una vez pasear por los pasillos y que incluso lo vio atravesar la pared. Estaba segura de que era él. A esta mujer a veces también decía que la sorprendía un viento helado, como si se tratara de la brisa que gira alrededor de un iceberg. Bueno, y os digo, por supuesto, en la escala sobre leyendas y rumores que se han vertido sobre el Titanic está la de decir que el Titanic nunca se hundió, que fue su hermano, el Olympic, el que yace en las aguas del Atlántico Norte. Y os digo por qué, se trataba de un tema lucrativo, se trataba de un tema económico. El Olympic era un barco hermano del Titanic, muy similar, prácticamente en diseño eran casi iguales, idénticos. Y bueno, este barco sufrió unos daños en la época de la Primera Guerra Mundial, pero no era lo suficiente como para cobrar el seguro por este barco. Se dice que unos días antes de la botadura del Titanic se obligó a los empleados a que cambiaran directamente los dos interiores de los barcos, unos por otros, cambiaran las placas también del exterior, las alfombras y algunas cosas distintivas de cada barco. Se habla de que a John Smith, al capitán, se le instó a que no solo tenía que intentar el barco sufrir los más daños posibles, sino que este hombre se tenía que chocar a conciencia contra un iceberg y que habría otro barco esperando cerca para rescatar a los supervivientes y a él mismo. Es por ello que esto engancha también muy bien con algunos testigos en el hundimiento que decían que vieron unas luces muy cerca del Titanic, que hicieron señas pero que nadie fue a recogerlos, que nadie fue a socorrerlos. Se dice que este barco tenía mal las coordenadas, donde tenía que verse supuestamente con el Olympic, entre comillas, y de ese barco se trataba, y que claro, por no poder destapar qué hacía ese barco allí a esas horas, en ese punto exacto, se dio media vuelta y se fue para no ser descubierto. Por supuesto, esto forma parte de toda esa imaginación o de todas esas, pues vamos a llamarlo así, argumentos que defienden una idea. Por supuesto, están muy bien argumentados, pero hay muchas cosas que colean un poco y que no acaban de tener asidero. Así os digo, son muchas cosas sobre las que se puede uno basar para decir que aquel barco no era el Titanic, que era su hermano el Olympic. ¡Madre mía! Hay algunos detalles de la noche del hundimiento que a mí personalmente me llaman muchísimo la atención. Esto ya va un poco fuera de lo que hemos estado hablando. Esto ya, por supuesto, se sabe que son ciertos. Cosas como, por ejemplo, que los miembros de la tripulación que estaban encargados de dar los chalecos salvavidas a los pasajeros les comentaban que lo estaban haciendo todo por un tema protocolario, que el barco no tenía riesgo para nada de hundirse y que por supuesto podrían estar de vuelta en el barco a la hora del desayuno. Imaginaos, si el choque se produjo a las 12 menos 20 de la noche, estas personas estaban, supongo que en la sobremesa de una cena, una larga cena, y hacía un frío tremendo fuera. Vosotros imaginaos que os viene una persona de la tripulación y os dice: señor, señora, tiene usted que ponerse este chaleco salvavidas, salir fuera cubierta con el frío tremendo que hacía, o directamente ya bájese a un bote salvavidas a 30 metros de distancia, en mitad del océano. ¿Vosotros verdaderamente os creéis que estas personas a las que se les dice es protocolario iban a querer subirse a un bote? Pues ahí radicó uno de los grandes problemas por los que muchas personas no subieron a los botes, no querían subir. Las primeras personas que se subieron a los botes fueron directamente obligadas, fueron absolutamente coaccionadas por los miembros de la tripulación, que algunos de ellos sí sabían la gravedad de los daños que se habían producido en las bodegas del barco. Bueno amigos, pues hemos llegado al final del vídeo de hoy.
Es un tema del que podría estar horas hablando, pero soy consciente también de los tiempos. Así que os pido que si os ha gustado el vídeo le deis like y también os pido que os suscribáis, como no, al canal de Archivo del Misterio. Yo estaré encantada de veros la semana que viene aquí, en Archivo del Misterio.